Bueno, sí menciono sí, que creo que una de las cuestiones que es fundamental que hagamos desde estos ámbitos es traducirle no solamente a los propios detractores de la ley, que creo que es un elemento central dentro de nuestro mismo campo científico, sino al pueblo en general, qué significa esta ley, porque es parte de un debate pues muy complejo, sumamente abstracto, e incluso oyéndonos, a mí me parece que hay un punto en el cual aterrizar cada uno de estos puntos tiene que tener una parte de la actividad que después venga a la propia ley. Ese es un punto. Miren, en los capítulos que me piden que reaccione, uno tiene que ver con la parte de consolidar lo que es el desarrollo de las capacidades y la formación técnica y profesional de alto nivel que se pretende que tengan los centros públicos, las universidades y, en fin, todo lo que sería el ámbito de la ciencia. Ojo con esto, porque creo que hay un punto en el cual, aunque no hay compromisos explícitos, como se ha mencionado muchas veces, ¿no? Como se tuvo anteriormente en términos de porcentajes o un número, es un tema que ha estado en el aire y que se puede ubicar con mucha claridad en términos de partes de los proyectos que ya se han echado a andar a lo largo de estos últimos 2 años, sobre todo. Y a mí la parte que me preocupa con esto, y no tanto que me preocupe, sino que la asumo, es que no se interprete, sobre todo fuera de estos ámbitos nuestros, aquí en estas mesas, como que estamos en un cambio de organigrama cuando esto está lejos de estar ocurriendo. Porque, y ahí es donde me meto al otro punto, la fracción 4, porque ahí es donde me parece que está el verdadero meollo y la contribución fuerte de este artículo 11, que tiene que ver con la promoción de la participación democrática e informada y efectiva para que se puedan generar procesos de toma de decisión y evaluación, tanto por la población, ahí es donde sale de este ámbito, por las propias universidades, los centros públicos de investigación, es decir, los que hacemos la ciencia, pero no solo. Y la palabra, esto que tiene que ver con participación democrática, pues suena y es muy interesante, porque francamente estamos en ese discurso, pero es de una abstracción absoluta. O sea, implica realmente repensar una serie de elementos de cómo nosotros articulamos. Se decía en la participación anterior que hay un punto en el que cómo redefinir y cómo ponerle en una situación más clara a las propias humanidades, por ejemplo, para nosotros mismos. Y esta es parte del debate que me parece que ahora tendría que darse y abrirse a propósito de esos artículos y fracciones. Con esto quiero sumar algo que creo que es importante, y es que muchas veces, desde mi punto de vista, los propios científicos, como un ámbito amplio, general, tenemos que aprender y entender de otros saberes, porque cada uno habla, decía la doctora Álvarez Bulla al inicio, desde su propia trinchera. Ella hablaba de la ciencia como trinchera, pero en realidad estamos cada uno desde una fracción que es importante abrirnos a un saber más amplio. Fíjense, no solo como esta fracción lo sugiere, para que la comunidad en general, las comunidades científicas, la población misma pueda hacer realidad esto del derecho humano a la ciencia, porque de verdad tiene un nivel de abstracción muy alto, porque, y aquí es donde yo quiero conectar con algunos de los temas que yo trabajo, el hecho de que no hagamos, digamos, explícito, no se va a hacer en la ley, por supuesto, y mucho menos en este contexto en el que la propia ley abunda de manera importante en cada punto, pero sí entender que parte de los debates que plantea este nuevo paradigma que está detrás de la ley, para mí, tienen que ver con que temas que no son nacionales, y esa es una de las cuestiones que lo entiendo por economía de la propia función del Estado. Digo, no puedes pensar de una manera distinta, pero en realidad se tratan de problemas planetarios. Cuando nosotros hablamos de empezar a renombrar algunos de los problemas en los que se convocará o sea, se esperaría tener una interacción mucho más cercana en términos de incidencia, en términos de participación informada, dice esta fracción, en temas que tienen que ver con enfermedades prevenibles, la globesidad, el extractivismo, la devastación de los terrenos de nuestro país y del mundo, vamos, ¿no? El desplazamiento forzado, el propio impacto ecológico que se ha mencionado acá, los racismos, las xenofobias, bueno, es como temas que de repente permiten que bajen los debates en los cuales, cuando tú hablas de derecho humano a la ciencia, pues esta abstracción toma forma,
porque el racismo, las xenofobias, el extractivismo, ¿no? Tiene mucho que ver con la vida del planeta contemporáneo, digo, para ponerlo en elementos muy concretos. Y la otra cosa que me gustaría mencionar a propósito de esto es que efectivamente, en el momento en que se plantea que esta ley y en estos apartados para ir cerrando, pues hay una necesidad de que al final de cuentas se considere diferente también nuestro propio quehacer como trabajadores de la ciencia desde alguna institución pública. Y ahí es donde sí veo que es muy importante esta interacción e integración de saberes, porque muchas veces estamos pensando, y lo veo y lo escucho incluso de los discursos institucionales, los ejemplos que se utilizan, que bueno, me parecen maravillosos y yo me quedo interesadísima, vaya, pero no son mi campo. Y justamente, ¿no? Bueno, cuando se habla de los cambios que tiene que haber en términos del consumo alimentario que tenemos, y gracias a estos cambios se revoluciona la misma producción agropecuaria, vaya, eso es interesante, pero creo que vincular eso ya con el hecho de que a veces la devastación territorial, no a veces, más bien ahí va, provoca este desplazamiento forzado. Y cuando empezamos a conectar los puntos, ahí sí que los saberes, me parece que podremos hacer una traducción mucho más concreta, imaginada, con una claridad también hacia quienes necesitamos eventualmente hacerles entender que este cambio en la ley, como muchas cosas en nuestro país, no solo son artificios, no solamente son luces de bengala, sino que justamente lo que pretendemos, y creo que estamos en la misma lógica, pues que cambie el paradigma, que realmente cambie no solo en la letra, sino también en la forma en que eventualmente haremos, y sobre todo las siguientes generaciones podrán experimentar el hecho de hacer una ciencia pues que se abra en términos de este capítulo de los derechos humanos, la ciencia como un derecho humano y acceder a ella. Diría eso porque ya vi que se prendió Sandra y me imagino que me pide que avance.